Sueños dentro de sueños, sueños compartidos, dilatación temporal, inducción de recuerdos falsos. Esas son algunas de las fascinantes ideas de Inception de Christopher Nolan, película estrenada en el año 2010 y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Hoy vamos a hablar de la ciencia detrás de la película, en especial la ciencia de los sueños, sobre todo de los sueños lúcidos, los cuales inspiraron a Nolan para la creación de esta compleja película. Hablemos de la ciencia de Inception. Para hacer un éxito de taquilla, Inception o El Origen no es el tipo de filme de ciencia ficción que Hollywood nos tiene acostumbrados, en especial por la forma en que se presentan los sueños, los cuales no parecen sueños en sí. Eso sucede porque lo que la película nos muestra no son sueños ordinarios, sino un tipo de sueño conocido como sueños lúcidos. Pero los sueños en general, más allá de su larga historia en el arte y la cultura, fueron ignorados hasta la mitad del siglo XX por la comunidad científica, ya que se tratan de experiencias altamente subjetivas y muy difíciles de medir. Y aunque siguen habiendo muchos misterios alrededor de los sueños, hoy sí existen formas de estudiarlos. Ahora, el concepto de poder controlar los sueños y vivir experiencias en ellos no es nuevo en la ciencia ficción. En los años 60 hubo un movimiento o subgénero de la ciencia ficción conocido como Inner Space o espacio interior en español, que se acuñó en contraposición a Outer Space o espacio exterior, que era el lugar en donde comúnmente se situaban las historias del género. Espacio interior hace referencia al interior del ser humano, al vasto espacio dentro de nuestra psique, la cual figurativamente puede ser tan grande y compleja como el cosmos mismo. Así lo describían autores como el gran J.B. Ballard, quien ayudó a popularizar el término. Pero una de las historias más antiguas de ese subgénero se remonta a 1948 con el cuento Los sueños son sagrados del autor británico Peter Phillips. En ese cuento hablan de ingresar a sueños ajenos usando una máquina. Algo similar a lo que hace la máquina de compartir sueños de Inception. Ese cuento sería uno de los precursores de este tipo de historias. Hablemos entonces de la ciencia de los sueños. Christopher Nolan cuenta que cuando era estudiante en el University College de Londres, dormía muy pocas horas y en ese sueño frágil experimentaba a menudo sueños lúcidos, el tipo de ensueño en donde el soñador es consciente de que está soñando y puede incluso controlar lo que sucede en el sueño. Pero para entender los fascinantes detalles de los sueños lúcidos, primero necesitamos repasar brevemente dónde se producen los sueños. En este diagrama tenemos lo que se conoce como las fases de sueño que se repiten mientras dormimos de forma cíclica. La fase 1 es un sueño muy ligero, es básicamente la transición de la vigilia al sueño en sí y dura unos pocos minutos. La fase 2 es un sueño más profundo y suele durar más que las otras fases. Allí los músculos se relajan. La fase 3 es la del sueño profundo y cuando una persona está en esa fase es mucho más difícil de despertar. Se le conoce también como sueño de ondas lentas por la baja frecuencia de las ondas que produce la actividad cerebral. Y finalmente tenemos la fase más importante e enigmática, la fase REM, llamada así por sus siglas en inglés que significan sueño de movimientos oculares rápidos por los movimientos que hacen los ojos y que la caracterizan. Esa es la fase en donde se producen los sueños. Si se despierta a alguien durante la fase REM, hay entre 80 y 90% de probabilidad que recuerde un sueño. Esa es la fase de mayor actividad cerebral, comparada con la actividad como cuando se está despierto. Y en esa fase, todos los músculos del cuerpo se paralizan, con excepción de los músculos que controlan la respiración, por supuesto, y los que controlan los movimientos de los ojos. Ahora, todas estas fases se producen por ciclos. Terminada la primera fase REM, se regresa a la fase 2 y continúa el ciclo. En cada ciclo, la fase REM aumenta y dura mucho más. En los primeros ciclos puede durar unos minutos, pero luego de varios ciclos puede durar hasta una hora. Por eso, si duermes de corrido, aumentas tus probabilidades de soñar, especialmente si duermes más de 6 horas. Y es entonces que en la fase REM, la fase de los sueños, se producen los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos o los sueños vívidos son fascinantes. El concepto es muy simple. Se trata de la capacidad de ser consciente de que se está soñando. Sabes que te encuentras dentro de un sueño. Incluso puedes tomar la rienda del sueño y controlar lo que sucede en él. A este estado los neurocientíficos le llaman lucidez. Y eso es lo que se ve con los protagonistas de Inception. Son capaces de estar lúcidos y controlar la narrativa del sueño. Cobrar conciencia en un sueño cambia por completo la experiencia. Si en un sueño regular tú eres un superhéroe, pues te lo crees. Si pasan cosas extraordinarias o bizarras, las aceptas. Por tanto, el yo real no está presente en un sueño regular. Pero en un sueño lúcido, es decir, cuando cobras la llamada lucidez, eres tal como eres en el mundo real. Eres completamente consciente, recuerdas todo lo que sabes y entonces eres realmente tú en otro plano de la realidad. Bueno, eso es lo que aparenta ser.
Y cuando puedes controlar el curso del sueño, entonces se convierte en algo muy atractivo. Por eso en Inception, el personaje Ariadne, la arquitecta, a pesar de tener una primera mala impresión, regresa cautivada por la experiencia de los sueños lúcidos. El problema es que los sueños lúcidos no son comunes, lo experimentan el 10 o 20% de los soñadores. Lo que Inception muestra justamente es el uso de sueños lúcidos combinado con una tecnología ficticia que permite compartir sueños y de esa forma poder robar información o implementar ideas, lo cual es el fin de la trama principal de la película. Así que tenemos a Don Cobb y su equipo quienes dominan la capacidad de llegar a la llamada lucidez. Pero no todos en los mismos sueños pueden hacerlo, como el caso de Robert Fisher, quien vive la misma experiencia que los demás, pero no es consciente que está soñando en el primer nivel. Bien, uno de los investigadores más importantes en el campo de los sueños lúcidos es Stephen LaBerge, un psicofisiólogo que realizó un doctorado en la Universidad de Stanford donde pudo realizar una investigación innovadora. LaBerge tiene 3 libros sobre el tema y para este video he leído el primero de ellos, llamado Lucid Dreaming, disponible solo en inglés, y también su libro más famoso, el cual sí está en español, y se titula Exploración de los sueños lúcidos, en donde además enseña técnicas para inducirlos. Sucede que los sueños lúcidos fueron ignorados durante mucho tiempo por la comunidad científica, y me refiero a los neurocientíficos especializados en sueños, quienes creían que estos no eran reales. Además sucedía que quienes sí estaban interesados en el tema eran los parapsicólogos, que difundían los sueños lúcidos como parte de los fenómenos paranormales, y esto en parte hacía más escépticos a los científicos. Pero LaBerge había experimentado sueños lúcidos desde niño, y decidió estudiarlos. Pero para eso necesitaba medirlos. Entonces encontró una forma que un soñador lúcido envíe información desde el sueño hacia el exterior. Pero, ¿cómo hizo eso? En el laboratorio de sueño de la Universidad de Stanford se estudió a un soñador lúcido frecuente usando distintos sensores, como un electroencefalograma para medir la actividad cerebral, un electrocolograma para medir la actividad ocular y electromiografía para medir la tensión muscular. Como había mencionado, durante la fase REM, la fase en la cual se producen los sueños lúcidos, toda la actividad muscular cesa completamente, con excepción de los músculos que controlan la respiración por obvias razones y los músculos que controlan el movimiento de los ojos, porque es la fase REM, la fase de los movimientos oculares rápidos. Lo que se coordinó previamente con el sujeto del estudio, el soñador lúcido que estaba siendo monitoreado, es que cuando cobrara lucidez, hiciera movimientos oculares en un patrón que ya se había pactado previamente. Entonces él podía hacer 2 movimientos oculares hacia la derecha, 2 hacia la izquierda, 1 hacia arriba, y eso sería capturado por electrocolograma. Y los experimentos fueron exitosos. El soñador logró comunicarse al exterior durante el sueño a través de movimientos oculares. Y con eso obtuvieron la evidencia para determinar que los sueños lúcidos eran reales, que sucedían durante la fase REM y que era posible comunicarse desde los sueños al exterior. Los detalles del escenario de los sueños lúcidos en Inception se ven bastante realistas y detallados. En mi experiencia personal con los sueños lúcidos, que es muy limitada, en ellos puedo ver los detalles de mi casa, por ejemplo, con mucha fidelidad. Y eso tiene mucho sentido porque lo que vemos en los sueños lúcidos proviene de nuestra memoria. Y por supuesto, conozco los detalles de mi casa muy bien. Pero por ejemplo, si me asomo por la ventana y veo los edificios vecinos, pues veo algo parecido a ellos, pero nada muy exacto, porque bueno, mi memoria no es fotográfica y no tengo un recuerdo exacto. Algo que también se reporta a menudo en sueños lúcidos es que si estás en una casa y entras a una habitación que está a oscuras, si prendes la luz, los detalles de la habitación no aparecen inmediatamente como sucedería en la vida real, sino que aparecen de una forma progresiva. Esto tiene sentido porque los detalles del lugar no pueden ser recreados inmediatamente por el cerebro, sino que tiene que hacerlo progresivamente. Por eso lo que sucede en Inception es que el equipo de Cobb necesita al denominado arquitecto, quien crea un modelo del lugar ficticio y el soñador memoriza cada uno de los detalles. Y como el sueño es compartido, es esta persona la responsable de que los detalles existan en el sueño. Al inicio de la película muestran cómo Saito descubre que está en un sueño porque al tocar la alfombra conoce de qué fibra está hecha esta, porque conoce bien los detalles del lugar. Eso es muy interesante porque coincide con uno de los métodos de inducción de sueños lúcidos, el llamado reality check o prueba de realidad. Lo que dicen expertos como LaBerge es que uno puede aprender a hacer ciertas pruebas en los sueños para determinar si está soñando o no y de esa forma cobrar lucidez. Un método común es entrar a un lugar y subir el interruptor de la luz. Como les decía anteriormente, si la luz no se prende inmediatamente, entonces probablemente es un sueño.
Suena sencillo, pero en la práctica no es tan fácil. En la película incluyen una forma de prueba de realidad con los tótem personales, como la famosa perinola que tiene Cobb, pero no usan el tótem para cobrar lucidez, sino para lo contrario, para probar que no están soñando y realmente están experimentando la realidad. Los sueños dentro de sueños es una idea de Inception que no tiene una base sólida en la realidad o una relación directa con los sueños lúcidos, pero quienes tienen ese tipo de sueño experimentan algo que se le conoce como el falso despertar. Sucede a veces que después de experimentar un sueño lúcido, el soñador despierta y piensa que está de vuelta en la realidad, pero pasa que sigue soñando. Así que de alguna manera están saliendo de un nivel de sueño hacia otro. Pero a diferencia de la película, no están entrando a niveles más profundos de sueño, sino que están saliendo de uno. Nolan se inspiró en la serie spin-off de Pesadilla en Elm Street de los años 80, en donde eso pasaba a menudo con las víctimas de las pesadillas. Ahora, este dibujo hecho a mano por Nolan muestra un diagrama de referencia de la complicada estructura de los sueños dentro de sueños que componen la trama principal. Lo que vemos en el diagrama son los 3 niveles de sueño más el limbo, que sería un cuarto nivel. Pero también podríamos decir que la realidad es un primer nivel y por tanto obtendremos 5 niveles. ¿Por qué consideramos que la realidad es un nivel más? Bueno, por el ambiguo final de la película, del cual ya vamos a hablar después. Entonces, el primer nivel es el viaje en el 747 cuando duermen a Fisher. El segundo nivel o primer sueño tiene a Yusuf como el soñador y el clima es lluvioso porque Yusuf se durmió con ganas de orinar. El rol del soñador es muy importante porque este necesita mantener la ambientación del sueño mientras los demás pueden descender a un nivel y este tiene que quedarse para continuar con el hilo del ensueño. Luego está el concepto de la patada que sirve para despertar a soñadores que están en un sueño dentro de otro. En ese nivel, Yusuf tiene que hacer caer su furgoneta al río y usa la música como señal para sincronizarse en cada nivel. El nivel 3 o segundo sueño es donde Arthur es el soñador y es el responsable de despertar al equipo, usando como patada el ascensor y explosivos porque se encuentra en gravedad cero. En el nivel 4, Eames es el soñador y la patada se produce con explosivos haciendo caer la fortaleza. Y por último está el limbo, al cual describen como subconsciente puro. Muriendo en ese nivel te hace regresar al nivel anterior. El limbo es un concepto de la película, pero esto nos hace preguntarnos, ¿qué pasa cuando mueres en un sueño lúcido? En la película se establece como regla general que si mueres en el sueño, te despiertas. Pero en la vida real eso no puede ser así o no suele ser así porque los sueños son experiencias altamente subjetivas. Las anécdotas que cuentan los soñadores lúcidos cuando mueren en un sueño es que efectivamente algunos se despiertan, pero otros simplemente reaparecen en otra parte del sueño como si se tratara de un videojuego cuando te matan. Así que son experiencias altamente subjetivas y lo que pase con cada uno depende del soñador. Un concepto interesante en los niveles de sueño es cómo se dilata el tiempo en cada nivel. Los estudios del sueño en el mundo real indican que aunque a veces dé la sensación de que los sueños pasan más lentamente que el tiempo en el mundo real, realmente los tiempos son equivalentes. No hay distorsión del tiempo en los sueños. Pero en el acto final de la película tenemos a la furgoneta conducida por Yusuf cayendo en cámara lenta, mientras que en los niveles más profundos del sueño se sigue desarrollando gran parte de la historia. Esa secuencia y otras ideas de la película se inspiraron en la pluma de uno de los más celebrados escritores del siglo XX, Jorge Luis Borges, quien ha sido una influencia importante en la filmografía de Nolan. También ha sido una influencia para la ciencia ficción en general, siendo Borges un lector de ciencia ficción. Escribió varios prólogos de clásicos del género. Su cuento, El milagro secreto de 1943, tiene a su protagonista esperando ser fusilado, pero Dios le concede el milagro de dilatar el tiempo entre el momento que dan la orden de disparar hasta que le impactan las balas, teniendo en ese mismo lapso el tiempo de un año para poder terminar su obra de teatro inconclusa. Ese cuento inspiró a Nolan para la dilatación del tiempo en los sueños y en especial para la escena de la caída de la furgoneta. Otro cuento de Borges que inspiró a la película fue Las ruinas circulares de 1940. En donde el protagonista de la historia experimenta algo similar a un sueño dentro de un sueño. Es más, la escena inicial de la película empieza de la misma manera que el cuento. En el primer párrafo, Borges dice: lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas que dilaceraban las carnes y se arrastró. Bastante interesante, ¿verdad? Y aunque Nolan no lo cita como influencia, hay otro cuento de Borges que nos hace recordar al final de esta película. En el cuento titulado El Sur, la historia del protagonista termina de forma ambigua, sin saberse si está viviendo o soñando su última aventura. Y va en la misma línea de ambigüedad que el final de Inception. Todos esos cuentos lo pueden encontrar en su libro antológico Ficciones o en sus cuentos completos.
Ahora, por si alguien se pregunta por qué en el nivel 3 o segundo sueño Arthur experimenta gravedad cero, pues esto se debe a la caída libre de la furgoneta. En física, caída libre se refiere a cuando un objeto cae atraído por una sola fuerza, la fuerza de gravedad. Eso hace que desde la perspectiva del objeto parezca que no tuviera peso y experimente un efecto similar al de gravedad cero. Pero esto solo es así en el vacío, porque en la atmósfera juega un rol la resistencia del aire. Entonces, si asumimos que la resistencia del aire es mínima sobre la furgoneta, quienes están dentro de ella, los pasajeros, experimentarían algo similar a la gravedad cero, y eso es lo que sucede con el efecto que sufre Arthur. En Inception no explican los detalles de cómo funciona la máquina que permite los sueños compartidos, pero a Nolan sí se le ocurrieron algunos conceptos que se crearon para la película. La máquina se llama oficialmente Dispositivo Portátil Automatizado de Somnacin Intravenoso. El Somnacin es la droga ficticia que se inyecta a quienes van a entrar en los sueños compartidos. Entonces esta máquina puede leer los detalles del soñador principal y compartirlos con el resto de participantes. Para eso el dispositivo necesitaría leer la mente y obtener los detalles del ensueño. En la realidad, Jack Gallant, neurocientífico y profesor de la Universidad de Berkeley, ha estudiado durante varios años la posibilidad de leer el pensamiento humano. En su laboratorio ha demostrado a través de imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional, se puede observar la estructura del cerebro y ver qué partes de él se activan, creando un mapa del pensamiento. Luego esa información es procesada por un algoritmo que crea una descripción matemática de lo que el sujeto del experimento está viendo. Por ejemplo, podrían hacerle ver una imagen y a través de este proceso obtener o recrear lo que el sujeto está viendo. Y han obtenido resultados como estos. En la parte superior está la imagen observada y debajo la reconstrucción hecha con el software a partir del pensamiento de los participantes. Y aunque el resultado parezca aún muy difuso, los patrones formados muestran que efectivamente es posible leer el pensamiento. Y como les había dicho antes, durante la fase de sueño REM, la actividad cerebral es muy parecida como cuando se está despierto. Por tanto, leer el contenido de los sueños no parece ser algo imposible. Claro, quizá no al nivel de la película, pero cuanto más se desarrolla esta tecnología, no sabemos hasta qué nivel va a llegar. Y la verdad es que da un poco de miedo. Pero ahora hablemos de la idea fundamental de la película y su nombre, la originación, o la posibilidad de implantar una idea en la mente. En la película, Arthur menciona una forma muy básica de poner una idea en la mente de alguien, usando un efecto estudiado por el psicólogo de Harvard, Daniel Wegner. Funciona así: si te digo, no pienses en un oso blanco, no pienses en un oso blanco, probablemente estés pensando en un oso blanco. Bueno, ese es el efecto del oso blanco de Wegner. Pero como dice Arthur, esta idea es muy fugaz y sabes quién te la está poniendo. Pero Elizabeth Loftus, matemática y psicóloga de la Universidad de California, ha estudiado durante décadas el fenómeno de los recuerdos falsos. Y ha estudiado este fenómeno especialmente en los casos de testigos de crímenes o accidentes cuyos testimonios señalan a personas o hechos que no corresponden con la realidad. Según Loftus, cuando estos testigos eran interrogados por un agente o policía que usaba un lenguaje específico, los testigos distorsionaban sus respuestas. Es decir, que con el lenguaje se puede manipular psicológicamente a los testigos y sus recuerdos. Y este fenómeno también lo observó con pacientes que acudían a psicoterapia, en donde terapeutas malintencionados inducían a los pacientes a tener recuerdos de su niñez de cosas que nunca les habían pasado. Podían inducirlos a tener recuerdos falsos. Nuestra memoria es altamente falible y muy susceptible a recordar cosas de forma distorsionada, o incluso podemos adquirir recuerdos de cosas que nunca nos pasaron. Por tanto, esta idea de Inception no es ciencia ficción, aunque claro, en la realidad no pasa como pasa en la película, pero el efecto es posible. Luego que el equipo realiza exitosamente la implantación o la originación de la idea en la memoria de Fisher, por fin Cobb puede regresar a casa y ver a sus hijos. Aunque Nolan juega con los espectadores al dejar la perinola de Cobb en movimiento, haciéndonos pensar que aún se encuentra soñando. Este final ambiguo de la película tiene múltiples interpretaciones y también hay varias teorías sobre él. Por cierto, a pesar de que les dije que este final tiene influencia borgiana, también me hace recordar mucho al final de Ubik del gran Philip K. Dick. Esta novela, por supuesto, es un clásico que si no han leído, les recomiendo mucho que lo hagan. Pero volviendo al final de la película, en ella usan una perinola como esta. Si sabes cómo hacerla girar y usas una superficie adecuada, una perinola puede girar por un tiempo prolongado. No hay nada raro con eso.
El problema es el corte en donde termina la película. Algunas teorías dicen que la perinola nunca fue el tótem de Cobb porque esta realmente le perteneció a su esposa. Eso es verdad. Otro dato que también es interesante es que cuando Cobb está soñando siempre tiene puesto su anillo de bodas, pero cuando está despierto no lo tiene. Y algunos creen que realmente el anillo es su tótem, o podría tener más de uno. Lo cierto es que Cobb en sus sueños nunca puede ver el rostro de sus hijos y en los momentos finales de la película finalmente los puede ver, lo cual es el indicador principal de que no está soñando. Al final, como dice Nolan, la clave no está en si la perinola cae o si sigue girando, sino que a Cobb ya no le importa lo que pase con ella. En el momento que ve el rostro de sus hijos, le deja de importar en qué plano de la realidad se encuentra, y si la perinola cae o no, es irrelevante. Y esa es parte del mensaje final de la película. Todos vivimos una vida ciertamente subjetiva, de acuerdo a nuestras creencias o ideas. Dos personas pueden vivir realidades muy similares, pero una puede sentirse miserable, mientras que la otra persona podría sentirse feliz con lo mismo. Lo que experimenta Cobb podría seguir siendo un sueño, pero no importa. Lo que ha sucedido con él no es que ha regresado a su país y a casa. Lo que ha sucedido con él es que se ha perdonado a sí mismo. Finalmente dejó de cargar la culpa de la muerte de su esposa y la deja ir. Incluso si lo que se ve en la escena final no es la realidad, el personaje ha dado un paso importante hacia su redención personal. Elegir sentirte feliz con lo que tienes a veces depende de nuestra visión del mundo, independientemente de la realidad, la cual puede ser objetivamente adversa. Pero cada persona puede elegir su propia perspectiva de la realidad. Tu realidad personal, la realidad subjetiva, es la única que puede marcar una diferencia en tu vida. Muy bien amigos, y con eso llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y si es así, denle like. Dejen un comentario también, que siempre los estoy leyendo. Y si no se han suscrito, háganlo para seguir viendo más videos sobre la ciencia y la ciencia ficción. Quería recomendarles también este libro de aquí que se llama The Nolan Variations del autor Tom Schoen, que en realidad me sirvió para algunos datos que he sacado para este video y explorar toda la filmografía de Christopher Nolan. Lamentablemente solo está en inglés, pero si les interesa y no es problema leer en ese idioma, pues ahí también dejo un enlace en la descripción de este video. Y también si quieren apoyar directamente al canal, van a encontrar en la descripción el enlace al Patreon de Odisea del Cosmos, donde pueden apoyar directamente para que este proyecto siga creciendo. Yo soy Harold, esto fue Odisea del Cosmos y nos vemos en un próximo video.